Mis hermanitos, hermanitas, porque hermanitos no hay. Bienvenidos esta noche. Me alegra nuevamente verles por acá en un día como hoy, Hola, viernes, profe. en un viernes cultural como hoy, ¿verdad? Me van a limpiar esta cámara porque los veo como raros, como que no están, como que no aparecen, a ver si ahora sí nos veo mejor. Bueno, mis hermanitos, entonces me alegra nuevamente estar con ustedes. Vamos a tener un tiempo de mirar algo más acerca de la iglesia, pero vamos a comenzar dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí juntos. Quisiera que en esta oración pudiéramos colocar delante del Señor eh, la esposa y las hijas del pastor que el domingo pues tuvieron ese trágico noticia, ¿no? De la pérdida del pastor, las que estuvieron en La Guajira. Entonces oremos por ello. No me acuerdo el nombre de la familia, la esposa. Sé que es estudiante también de la universidad, pero está en el primer semestre, todavía no la conozco, pero no sé si alguno de ustedes sabe el nombre de ella de pronto. Y estemos orando por don Antonio, el padre del rector que también está pasando por un momento difícil. Esta semana ha estado en la UCI, está en cuestión de ventilación, están haciendo ventilación, algo así entendí que están haciéndole, entonces también está pasando por un momento difícil y quisiera que colocáramos estas peticiones delante del Señor porque pues también son nuestros hermanos y como iglesia, ya que estamos viendo un poquito de eclesiología, es la labor de la iglesia, o una de las labores de la iglesia, es poner delante de Dios a estas personas que están pasando por momentos difíciles y sobre todo porque es que son de nuestro cuerpo. Nos estamos hablando un poco acerca del cuerpo de Cristo y entonces son de nuestro cuerpo y vale la pena tenerlos en cuenta. ¿Qué tal si oramos por ello? Yo no sé entonces si se acuerdan del nombre de la esposa del pastor. Es Alba, listo. Alba, se llama Alba. Vamos a hablar por Alba entonces y por son tres hijas, tengo entendido que son tres hijitas las que quedan con Alba. Bueno, entonces vamos a hablar por esas tres personitas que están acá. Ya nos dio los nombres acá. Ya le coloco los nombres, profe. Sí, ahí los colocó, ¿no? Colocó los nombres. Vamos a orar por ellos en nombre de Jesús. Padre, que te damos gracias porque los momentos buenos y los momentos malos siempre estamos a tu lado y contigo todas las cosas son mejores, aun aquellas que son difíciles de pasar. Yo quiero colocar en tus manos, Señor, esta familia que está pasando por unos momentos difíciles, muy complicados, Señor amado, el hecho de que su esposo haya muerto, que su padre haya muerto, y esta mujer tiene que enfrentar con sus hijas un nuevo mundo, una nueva forma de ver la vida, que tal vez no estaban preparadas para ello. Pero quiero rogar, Dios mío, tu misericordia. Quiero pedir, Dios de la gloria, que tú bendigas de manera poderosa a Alba, que tú bendigas a ella y le des sabiduría, que tu Espíritu Santo repose sobre ella para que tome las mejores decisiones. Te ruego que bendigas a estas niñas, a Maylin, a Juliet y a Mayre. Y te ruego, Dios de la gloria, que tú tomes el control de esta situación, de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Te ruego también que asimismo la denominación, Señor, pueda ser sabia para manejar todos estos asuntos y hacerlo lo mejor posible para bendecir a tus hijas en el nombre de Jesucristo. Quiero pedirte, Dios mío, que bendigas también a don Antonio, que está pasando también por unos momentos difíciles de su vida. Estar en la UCI, Señor amado, donde de una u otra manera mantiene dormido. Quiero rogarte, Dios mío, que tú cuides de su vida, que tú tomes el control de su vida. Gracias por toda la labor que él ha hecho. Pero, Señor, en tu mano lo encomendamos, sabiendo que tú tienes el control y que lo que tú haces es lo perfecto. Así es que clamamos a ti, Señor amado, que en tu voluntad, Dios de la gloria, seas tú obrando para beneficio de tu misma iglesia, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a todos los demás compañeros, algunos de los compañeros que tal vez están en otros cursos que también pasan momentos difíciles y para algunos es difícil la conectividad. Hoy hablaba con algunos, Señor amado, donde le es complicado conectarse donde se encuentra, es tan difícil, Dios, y el anhelo de su corazón es estudiar, pero que complique que ha sido para él. Te ruego, Dios mío, que lo bendigas a él,
que tú le guíes, Señor amado, que le permitas, que le proveas todo lo necesario para que pueda avanzar en su estudio, en su preparación. Ruego por aquellos, Señor amado, también que por cuestiones económicas no también tienen que en algún momento desistir, o aquellos, Señor amado, que por otras tareas, Señor amado, también difíciles, tienen que decir que no pueden avanzar de pronto en el estudio. Algunos se retiran porque de pronto es un poquito difícil algunas cosas. Yo te ruego, Dios mío, que tengas misericordia y que tú bendigas, Señor amado, a todo este grupo de estudiantes, profesores, toda la universidad en general, todos los que hacen parte, las iglesias, Señor amado, las coloco delante de ti para que en tu misericordia, Señor, podamos todos tomar las mejores decisiones para bendición, para hacer bendición en donde estamos, para estar en el plano donde tú nos has llamado. Ruego, Dios mío, que bendigas entonces a tu pueblo, a tu iglesia en general, en el nombre de Jesucristo. Y bendícenos ahora en esta clase, ahora que vamos a seguir hablando acerca de lo que es la iglesia, toda la eclesiología. Dios mío, tome el control y bendícenos y que podamos comprender estos asuntos para que podamos asimismo vivirlos de manera bíblica en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Luis Alfonso Rodríguez Polo era el pastor que falleció. Sí. Luis Alfonso, bueno, no es fácil porque de todos modos él es algo joven, realmente es algo joven y pues pasar por esta situación es muy complicado. A veces se acompaña mucho a la familia que pierde un ser querido, se acompaña mucho esos primeros días, ese día del suceso, al día siguiente, el día del entierro, de pronto al otro día, y poco a poco la gente vuelve a su normalidad y se olvida que estas familias siguen sufriendo, que estas familias, hermano, ese dolor tan profundo que cargan durante tal vez meses, tal vez años, va a ser cosa muy difícil de superar. Y no podemos olvidarles. Así es que yo les ruego, amados hermanos, que como iglesia ustedes sigan manteniendo oración por cada una de estas mujeres. Mantengan oración por ellas. Son nuestras hermanas en Cristo. Y creo yo que el Señor Jesucristo, de una manera, nos ha llamado a nosotros a tener misericordia como Él ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha llamado a ser cristianos. Aunque él no usa la palabra cristianos, pero nos llama a ser sus hijos, a ser lo mismo que él, cristianos realmente, haciendo la labor que nos corresponde. Entonces, hermanos, no lo olvidemos, no olvidemos a Alba. Yo no le conozco a ella, no conocía ni su nombre siquiera, pero sé que pasó esta semana con ellos, esta situación. Así es que sé que pasan por momentos difíciles y tal vez aquí en adelante la situación va a ser también complicada, entonces, tal vez su situación económica, su vida emocional va a ser muy tocada y de paso la vida espiritual va a tener muchas preguntas. Entonces necesita el apoyo de la iglesia y bueno, ¿quién más para hacerlo que nosotros, que estamos un poco cerca, que podemos apoyar y ayudar? Entonces ahí les encomiendo a estas ovejitas en oración. Bien, hermanitos, ahora sí, vamos a pasar a seguir hablando un poco acerca de lo que veníamos mencionando anoche. Dentro de lo que habíamos conversado anoche, mencionamos que el plan de Dios es básicamente que nosotros podamos llevar el evangelio. Dijimos nosotros que desde Abraham se empezó a ver este asunto, ¿no? No fue algo que simplemente de un momento a otro al Señor se le ocurrió, vamos a hacer la iglesia a ver qué sale, porque el Señor no, digamos que no está como intentando mirar a ver qué sale, ¿no? No está jugando a los dados como alguien mencionó, no está jugando al azar, sino que el Señor sabe lo que está haciendo. Y desde el principio su trabajo es bendecir a las naciones, su trabajo es bendecir a la familia, su trabajo es bendecir a todas las personas. El Señor menciona también en su palabra bueno, dice el apóstol Pablo que él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que desde Abraham empezó a trabajar en esta área y como el pueblo de Israel no se dispuso en las manos del Señor para hacer el trabajo y la obra correspondiente, entonces Dios tiene que ir avanzando y tomando otras alternativas. Entonces, en lo que mencionamos anoche dijimos
que unas alternativas, entonces, que Dios llama entonces a la iglesia, que sale, la iglesia en cierta manera sale del judaísmo, viene con toques del judaísmo, viene con la columna vertebral del judaísmo, que recuerde es la ley que Dios dejó a su pueblo, es la ley de Dios. Y es de la ley de Dios y de Jesucristo, su interpretación que da acerca de la ley, que aclara muchos aspectos y que empieza a llevarnos a llevarnos a un nuevo estilo de vida, que nos empieza a llevar a una nueva forma de entender el evangelio, de entender al menos a la ley, de entender los profetas, de entender los escritos. Y ahora la iglesia, que ha sido sacada de los, llamemos así, de los lomos del judaísmo, la iglesia ahora tiene el trabajo y es encargada para poder hacer la labor. Así es que el origen de la iglesia viene de Dios. La iglesia le pertenece a Dios, viene de su corazón. Es de su corazón que nace la iglesia. Y Dios sigue trabajando en la iglesia. Y la iglesia no tiene que ver, no tiene que ser cuestión de sangre, como algunos de pronto mencionaban, que tenían que ser judíos pues para poder ser llamados por Dios. Pero no necesariamente la Biblia menciona que nosotros somos hijos de Abraham por fe. Así es que la iglesia, el origen de la iglesia viene de Dios, que Jesucristo fue el que tomó la iniciativa para arrancar con la iglesia. Fue el mismo Hijo de Dios el que empezó a arrancar con el grupo de judíos, pero que también se fueron adhiriendo a él aquellos gentiles que iban creyendo. Así es que hay un grupo de cristianos que empiezan a creer, un grupo de personas que siguen a Jesús y que empiezan a creer en lo que Jesús dice. Y de este grupo, llenos del Espíritu Santo, que es lo que Jesús envió, el Espíritu Santo hace que tengan un poder impresionante para hacer la obra que nunca habían hecho. Y la iglesia se empieza a propagar y la iglesia empieza a avanzar. Y algunas características de la iglesia podríamos mencionar nosotros, es que definitivamente la iglesia es una. La iglesia es una. Eso es una de las características. La iglesia es una. O sea, no dejó vertientes de iglesias, no dejó grupos diferentes, ¿sí? Y algo lindo que creo que todos lo hemos mencionado en algún momento, pues Dios no dejó nombres de iglesias, simplemente Él habló, el que cree en mí, este será salvo, punto, ¿cierto? Todo aquel que cree en mí, este será salvo. Así es que una de las maneras que nosotros tenemos claro es que perdón, la iglesia es una. No son varias iglesias. No es la iglesia judaica, no es la iglesia mesiánica, no es la iglesia cristiana, no es la iglesia ortodoxa, no es la iglesia católica. No, ustedes ya saben que esto es una sola iglesia. Los que creen en Jesucristo, donde se encuentren en cualquier parte de la tierra, que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador, ese señor, esa señora o persona es parte de la iglesia, porque la iglesia es una. Aunque, como vimos anoche, probablemente tenemos muchas congregaciones locales, pero el hecho de que sean congregaciones locales no significa que son todas las iglesias que el Señor tiene diferentes iglesias, ¿no? Sino más bien podemos notarlo de esta manera. En Apocalipsis capítulo 1, los versículos 12, 13, 14 y 15 nos van a mencionar que está hablando Jesús de las 7 iglesias, y las 7 iglesias están ahí, y dice que Jesús estaba en medio de las 7 iglesias. Es Jesús el que está en medio de las iglesias. Él es el centro de esas congregaciones, hablando de congregaciones locales que están mencionadas allí. Él es el centro de las congregaciones. Así es que nosotros podemos tener diferentes congregaciones locales en diferentes lugares donde nos encontramos, pero el Señor está en el centro de las congregaciones. Él es el centro general. Es decir que la iglesia es una sola, a nivel universal podríamos mencionar, es una sola en ese sentido. No son varias iglesias, pero son diferentes congregaciones que se reúnen en diferentes grupos, siendo parte del mismo cuerpo, ¿sí? En segundo lugar, podemos mencionar que otra característica de la iglesia es que es una iglesia santa. La iglesia es santa, ¿sí? Aunque, claro, inmediatamente podemos mencionar pues, que la iglesia todavía es pecadora. Y claro que sí, porque la Biblia menciona que Jesucristo está trabajando para que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. Y desde el principio ha llamado a la iglesia
y ha trabajado en ella y ha venido trabajando y está trabajando para que la iglesia llegue al punto de ser una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado, que sea una iglesia completamente santa. Ahora, pero la iglesia no es santa en cuestión de que la iglesia no peca. Ojalá la iglesia no pecara. Recordando que la iglesia somos nosotros, las personas, ¿no? Pero ojalá la iglesia no pecara y tuviéramos el valor de decir aquí estamos, Señor, y no estamos pecando, sino que estamos haciendo lo correcto. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero sabemos que como seres humanos, mientras estemos en la tierra, que complique la cuestión del pecado va a estar ahí siempre. Sin embargo, esa santidad de Dios está en nosotros porque es Cristo el que habita en la iglesia. Y Cristo que habita en la iglesia y que es santo es el que santifica la iglesia. Esta es la razón por la cual la iglesia es santa. Porque Cristo santifica su iglesia porque Él habita dentro de su iglesia, ¿sí? No es porque nosotros seamos buenos o seamos especiales o seamos santos, no, el Señor nos apartó y Él es el que está en medio nuestro y se nos dirige y es el que vive en nosotros y eso es lo que nos da esa santidad, en esa santidad es ser apartados con un trabajo, con una labor exclusiva, pero que también al mismo tiempo somos llamados a abandonar completamente el pecado. ¿Sí? Entonces la iglesia es una y la iglesia es santa, una y santa. Pero también podemos mencionar, y aquí también podría ingresar este punto parecido al primero, la iglesia es universal, ¿sí? Y cuando uso la palabra universal, normalmente la gente usaría la palabra católica, ¿sí? Que es el término latino para poder, en latín para poder decir universal. Entonces, el término católico se ha usado exclusivamente para mencionar que es que la iglesia católica es la iglesia que el Señor instituyó, pero no está hablando de la iglesia católica como una institución, sino está hablando de la iglesia universal, católica universal, estamos hablando de universal, porque la iglesia del Señor está en todos los lugares, es una sola iglesia, pero es en todos los lugares de una manera universal. No está hablando de una iglesia específica llamada católica en ningún momento. Sin embargo, la iglesia católica tomó el término y, por así llamemos de esta manera, se robó el término para usarlo exclusivamente para ellos. Y entonces ahora ya no podemos decirnos iglesia católica, porque si decimos iglesia católica, entonces creen que todos somos de la misma iglesia institucionalizada por el Papa. Entonces nosotros en este caso nos llamamos cristianos para tratar de ver la diferencia entre ellos y nosotros. Sin embargo, el término católico está bien dicho, está bien planteado, porque tiene que ver básicamente entonces con la iglesia de Cristo que está en todo lugar y no básicamente una institución reconocida por allí. ¿Listo? La iglesia es apostólica. Una característica principal es que la iglesia es apostólica y romana. No, católica, apostólica y romana es lo que dicen normalmente en el otro lado, ¿no? Pero aquí estamos hablando que la iglesia sí es católica porque es universal, apostólica porque nosotros estamos basados en los conceptos de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es lo que ellos están manifestando. En lo que ellos están manifestando es que están enseñando todo lo que decía la ley, están aclarando todo el mensaje de Jesucristo y de esa manera nosotros perseveramos en lo que ellos entendieron del mensaje de Jesucristo y de la ley que entendieron. Así es que nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. De por sí, que cuando la iglesia nace, cuando nace, lo primero que hace la iglesia, según Hechos 2:42, después es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de los apóstoles la que hace que la iglesia se mantenga firme y se mantenga fiel al Señor. Así es que nosotros también podemos decir que somos iglesia católica. Aquí colocó mi hermano también el comentario de la iglesia católica. Somos iglesia católica, ¿sí? Y también somos iglesia apostólica. No, yo creo que sí nos han robado los términos, los hemos dejado perder, ¿sí? Porque nosotros sí somos iglesia católica y sí somos iglesia apostólica, pero en este caso no somos iglesia romana, ¿sí? Que es lo que sí nos va a diferenciar de la iglesia romana. ¿Cierto? Esa es la diferencia con la iglesia romana. Ellos sí son romanos porque toda su esencia está en Roma. Ahí se queda todo lo de ellos. Nosotros no, porque nosotros tampoco tenemos un lugar específico. ¿Cierto? La iglesia nació en Jerusalén, sí nació en Jerusalén. ¿Se propagó desde Antioquía? Sí, se propagó desde Antioquía. ¿Avanzó desde diferentes puntos? Sí, también avanzó. Pero no hay un lugar específico. La iglesia es universal. No se queda en una institución, sino es universal de sitio. Hermanita Mercedes, tenga la bondad.
Profe, pero el hecho de decir que es una iglesia católica apostólica a la católica y romana es un epíteto, pues que no realmente ha sido como más bien una tradición de los detractores. De hecho, recientemente tuvimos una visita en una materia que yo doy que se llama Corrientes Religiosas y él nos visitó un sacerdote peruano y él hizo referencia a eso precisamente y estaba diciendo que no, que es una tradición que ha hecho carrera, una tradición detractora para hablar de la iglesia como romana, pero realmente la única iglesia romana católica de la que puede darse hoy referencia es la que está en Roma, así como decir la iglesia católica cartagenera o la iglesia católica antioqueña. Entonces él hacía referencia a eso, a que ellos no, definitivamente, y pues me incluyo porque en algo hago parte yo también de la iglesia tradicional. Y bueno, y que actualmente no se le llama católica, sino tradicional, ¿cierto? Se ha transformado el término. Me imagino que por eso que usted está diciendo, profesor, que brillantemente está diciendo realmente. Entonces ya el término realmente no es católica por un lado, sino tradicional, aunque obviamente se le llame católica, porque es obviamente con lo que ha nacido, con lo que se ha abrogado. Y por otro lado, que el término romano, pues en ninguna parte va. O sea, los conocedores y los verdaderos militantes, por decirlo de alguna forma, o autoridades de esta iglesia, de la iglesia tradicional, no se llaman o no se autoperciben como iglesia romana. Eso fue lo que nos dijeron en la charla. Gracias, hermanita Mercedes. Hermanito John. Bueno, yo creo que tal vez hayan cambiado, eso sí lo puedo entender, que hayan cambiado esos conceptos, es de lo más normal, pero que la misma Iglesia Católica se nombre Católica Apostólica Romana, sí se hace, sí lo han hecho, por lo menos en la región de donde yo vengo, ¿sí? Yo fui acólito, yo le ayudaba al sacerdote a hacer la misa, y él sí nos enseñaba, o sea, lo que es el sacerdote de parroquia, lo que es el sacerdote de parroquia, sí enseñaba eso a sus feligreses, de que éramos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. De pronto ya haya cambiado ese concepto, o los más estudiosos lo entendieron, pero el cura de parroquia, de misa de barrio, sí lo enseñó, sí me lo enseñaron, sí lo aprendí y sí era así. Lo importante es pues que nosotros, quiero hablar un poquito acerca de la última parte que habló la compañera, y es que, por ejemplo, en mi caso, desde el púlpito, no quiero ofender a nadie, no quiero golpear la fe de alguien, no quiero nombrar la Iglesia Católica como tal en algunos pasajes que uno está enseñando, que uno está en su sermón, y prefiero, yo sí, en mi caso, yo sí prefiero la iglesia tradicional, a cambio de decir los católicos o la Iglesia Católica. Eso suena como muy, muy despectivo. Peyorativo, incisivo. Entonces yo sí uso ese término tradicional. No sé si ellos mismos, y eso sí quería preguntarles, si a ellos mismos se dicen tradicionales, porque pues yo sí les digo tradicionales. Hermanita Mercedes. Ok, yo sí hago parte, yo lo he confesado muchas veces y la verdad es que con un honor, porque realmente la Iglesia Católica y también hago parte de alguna congregación, de algún grupo tradicional, de tradición evangélica, ¿cierto? Y mi mamá es católica, como digo yo, y siempre lo he reconocido y siempre pues lo he defendido, es cristiana católica para diferenciarla de dónde se congrega.
realmente se ha aprendido mucho y siempre lo he dicho, o sea, yo estoy, por decirlo algo, sin decir que estoy en dos aguas, sí estoy en la brecha, sí estoy realmente en la brecha y repito, con mucho orgullo porque he visto cómo los católicos tienen una mente más abierta a absorber lo bueno y a desechar lo malo, incluso su propia formación y absorber lo de los de tradición evangélica. Son más abiertos en ese sentido que los evangélicos. Los evangélicos han crecido en la mala, de pronto en la mala denominación o en lo malo que se ha tenido siempre de la Iglesia Católica y se han quedado con eso. De hecho, algunos incluso en nuestra universidad se han sorprendido de lo que han encontrado en algunas congregaciones católicas, ¿ok? Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a lo que estaba diciendo yo, eso, como lo dije, es una tradición y algunos curas o curitas, como les dicen, de barrio o de los de vieja data, realmente habían utilizado el término romano, pero eso ha sido transformado, ha sido asumido de manera obediente, inteligente y abierta a la verdad. Y hoy por hoy realmente es una concepción que ha sido, ¿cómo diré? O sea, que ha sido llevada a la verdad por las autoridades o por los conocedores en ese sentido de la Iglesia Católica, al punto que sin haberlo preguntado ni nada por el estilo, el sacerdote que nos dio la conferencia lo habló y lo dijo. Por cierto, a propósito, no fue que le preguntaron, él lo dijo, a propósito, pasa esto y esto con el término romano, Iglesia romana. Entonces, realmente como para dejar de pronto esa sensación, y es que han sido completamente abiertos a aprender muchas cosas. O sea, los católicos diezman, o sea, hacen oración, reciben a Cristo, han sido abiertos a aprender. Y cuando se aprende un versículo de una manera como los cristianos, se aprende la versión Reina Valera, aunque lean la versión católica, pero como les han aprendido a memorizar, se aprende la versión Reina Valera. Esa es algo muy chévere que yo he visto y de verdad que pues yo estoy en medio de eso. Estoy en medio de eso y pues lo hablo con conocimiento de causa. Gracias, Marita Mercedes. Y bueno, este es una labor que la Iglesia Católica sí ha manejado en los últimos años, donde los cambios se han mostrado, se han dejado ver bastantes cambios. De por sí que tiene que la Iglesia ser dinámica, la Iglesia no se puede quedar tampoco en lo mismo, ni siquiera la Iglesia cristiana tiene que seguir también siendo dinámica, no en el sentido de absorber nuevas doctrinas, sino más bien en entender el texto bíblico, pero para vivirlo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguir cambiando y mejorando muchos aspectos que todavía no son claros para nosotros, algunas cosas. Sin embargo, la Iglesia Católica sí ha sido más abierta en ese sentido porque ha habido cambios fuertes, grandes cambios. Y claro, hay que recordar que también la Iglesia Católica pues tiene varias vertientes, ¿no? No es una sola vertiente. Hay unas vertientes que se parecen mucho más a los cristianos, se aplauden y cantan los coros, hermano, eso va de una iglesia cristiana. Hasta los sacerdotes ya predican como pastores, hasta mejor que nosotros los pastores predican, hermano. Entonces hay que mirar estas vertientes también que hay allí. Hay unas vertientes que se quedan un poco más atrasadas en su manera de seguir presentando el evangelio y siguen de pronto la misma tradición antigua, pero hay otros que han ido mejorando en esta parte y han sido diferentes. Sin embargo, cuando estamos hablando nosotros de las características de la iglesia, sí es bueno reconocer que nosotros, como iglesia de Cristo, somos una iglesia única, somos una iglesia santa por obra de Jesucristo, somos una iglesia universal, en este sentido católica, de manera genérica, y somos una iglesia apostólica porque nos centramos en las doctrinas de los apóstoles. Básicamente serían las características que tenemos. Claro, hay muchas más características, personas que quisiera tocar. Ahora, es importante recordar que la iglesia tiene ministerios.
Y yo les comenté anoche un poquitico, hay ministerios internos y hay ministerios externos. Los ministerios internos son aquellos que sean dentro de la iglesia, a favor de la iglesia, como el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelista, el ministerio pastoral, el ministerio de maestros. Entonces, todos estos que hablamos de acá, que son los ministerios del Hijo, y que creo que fue John Alexander el que lo explicó cuando estábamos hablando acerca de los dones, y son los dones del Hijo, los que da el Hijo. Estos ministerios son dados básicamente para la iglesia. Ustedes pueden notar en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de... Y menciona la razón de por qué o para qué está la iglesia. Dice, para edificar a los santos. Y estos serán edificados para que ellos puedan también hacer la labor del ministerio, cumplir la labor del ministerio. Y estos están para seguir avanzando hasta que todos, hasta que todos lleguemos. O sea, que incluye no solamente los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros que tienen que llegar a ser como Cristo, sino los santos a los cuales ellos están proclamándole el evangelio y enseñándole, ellos también tendrán que llegar a ser como Cristo, y aquellos que están ahí dentro de la iglesia haciendo la labor del ministerio, a otros también llegarán a ser entonces a la medida de Jesucristo, llegar hasta ser como Jesucristo. Hasta el día de nosotros tenemos que llegar también a ser como Jesucristo. Esto es un ministerio totalmente interno, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los profetas? Que si hay apóstoles y profetas en este tiempo, que si hay evangelistas en este tiempo, hermano, todo tiene que haber en el nombre de Jesús. Eso tiene que existir. Es que eso no es simplemente que, no, que es que eso fue solamente dado para la época de los apóstoles y después ya se dejó. No, amados hermanos, hay que recordar el término apóstol. Apóstol es aquel que es enviado, ¿no? Ahora, claro, se menciona que para ser apóstol tenía que ser una persona que estuviera en relación con Jesucristo, haya conocido a Jesucristo y tenga una experiencia con Jesucristo, podría ser apóstol. Estamos hablando de los apóstoles dados por Jesucristo, pero reconocer que usted en la Biblia va a encontrar que hay otras personas que se le llaman apóstoles. No solamente a estos, hay otros más que se les llamó apóstoles en su momento. Ahí en el libro de los Hechos hay varios, en Romanos también se menciona a unos que son, se les denomina apóstoles y no se les habla de sus nombres, ¿cierto? Entonces es importante revisar que apóstoles también era un título que se le daba a unas personas que han sido enviadas, comisionadas con una labor específica. A ellos se les llamó apóstoles, ¿sí? Porque iban a hacer una labor específica. En nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestro tiempo, lo más cercano a apóstoles y que queda más claro son aquellos que eran misioneros, ¿sí? Esos que eran misioneros que fueron enviados por una iglesia a una labor específica a algunos lugares, a proclamar el evangelio, a ayudar a los pastores o a levantar iglesias. Ellos eran los apóstoles, amado hermano. Porque muchos de aquellos misioneros que llegaron a Colombia vinieron fue a levantar iglesias, a levantar colegios, a proclamar el evangelio, a enseñar a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo. Ellos venían con unos ministerios específicos a trabajar. Así es que, hermano, ellos son apóstoles, ¿sí? Eso para mí, los misioneros son apóstoles, ¿sí? Y cada vez que usted hace un trabajo misionero y se va para algún lugar a hacer un trabajo misionero, a llevar el evangelio, usted es un apóstol. Usted es un apóstol, amado hermano. Un apóstol, pero que también al mismo tiempo tiene probablemente dones pastorales o dones de maestro, o probablemente tiene dones evangelistas. Entonces, este trabajo a veces decimos, no, que es que los apóstoles ya no existen. Hermano, los apóstoles son los comisionados por el Señor para llevar el evangelio. El Señor sigue enviando gente a diferentes lugares a seguir compartiendo el evangelio. Esos son los apóstoles, amado hermano, ¿sí? Los profetas son aquellos que están direccionando. O sea, los apóstoles son los que ponen el fundamento, ¿no? Los apóstoles son los primeros que llegan allí, ponen el fundamento y encima de ellos se levanta todo lo que es la iglesia, crece en base a todo lo que ellos están enseñando y dirigiendo. Los profetas son aquellos que están allí para dirigir la iglesia, para que la iglesia no se nos desvíe, para que la iglesia no se nos vaya a la izquierda ni a la derecha, sino que digan, mire, esto hay que hacerlo así, ¿cierto? Vamos para este lado, porque los profetas son los que tienen la dirección de Dios para decir, vamos por este lado, hay que hacer esto, pilas, que usted está haciendo esto y está equivocado. El trabajo de los profetas es ese, ¿cierto? El evangelista es aquel que llega al corazón de los perdidos con una palabra de manera sencilla, fácil. El Señor lo usa, hermano, toca de manera impresionante los corazones y con una palabra tan sencilla la gente se convierte y uno dice, ¿qué pasó?
Si yo llevo 20 años hablando de esta persona y nada, y viene esta persona a una predicación y se convirtió, ¿qué pasó? Bueno, ahí están los dones de evangelista, ¿cierto? Esa gente que, hermano, yo conozco gente que se sube a un bus y desde que se sube al bus empiezan a hablarle a Julano, a Sultano. Van a hacer una fila en un banco y empiezan a hablarle a Julano y Sultano. Van a encontrarse, van para el médico y en el médico se sientan ahí en la silla, espera a alguien y se sientan y empiezan a hablarle al otro de Cristo. Hermano, tienen un espíritu, un don impresionante, más bien un espíritu, un don impresionante de evangelismo, de evangelistas, de manera que dijera yo, como si hubieran nacido con ellos, ¿no? Qué cosa tan impresionante. La forma como esta gente desarrolla el evangelismo. No quiere decir que los demás no puedan hablar de Cristo. Todos somos llamados a hablar de Cristo, pero es que hay unos hermanos que son olímpicos y, mejor dicho, le predican a todo el mundo. Nosotros conocimos una hermanita que es de esas muy re humildes, hermanita humilde como ella, pero eso, hermano, evangelizaba hasta el perro y hasta el gato, evangelizaba a todo el mundo, le hablaba al cura, le hablaba a todo el mundo, hermano, era hablándole a todo el mundo de Cristo, hasta en su funeral, hermano, si ella hubiera podido tener voz, ella le hablaba a todos los que estaban ahí visitando su ataúd, hermano. Esa cosa impresionante esta mujer para hablar de Cristo. Así es que, hermano, esos dones todavía están, esos dones no desaparecen. Y los pastores, hermano, pues somos los que tenemos ahí el corazón del Señor, ahí está en nosotros, hermano, que nos toca aguantarnos a todo el mundo y amar a todo el mundo como son, ¿cierto? Hay que amarlos, hay que amar a la gente como son. Y no nos gusta lo que hacen, no nos gusta lo que dice, pero bueno, Señor, bienvenido, vengan acá a la iglesia, sigan buscando al Señor, venga, oro por ustedes también. Ese don de pastor, hermano, que nadie nos quita, somos como unas madres. ¿Sí? El pastor es una madre, eso recoge a todo el mundo que está con el pastor, todo el mundo, el pastor, quiero que me visite porque tengo un chocolate para darle, unos huevitos revueltos ricos, venga pastor, y nosotros vamos todos contentos allá, bendecimos, oramos, salimos contentos, la gente se queda bendecida, contenta porque el pastor les visitó. Amado hermano, ese labor de pastor, ese deseo de compartir con sus ovejas, hermano, y hasta peleados nos amamos con las ovejas, en el nombre de Jesucristo. Esta es la labor pastoral y no todos tienen ese ministerio pastoral. Eso es dado a algunos específicamente. Y también, hermano, están los maestros, aquellos que están en las iglesias, hermano, que tienen ese don de compartir el evangelio, de hablar, de hablarle a la gente las doctrinas del evangelio, las doctrinas de la iglesia, las doctrinas de la palabra de una manera tan sencilla, tan fácil. Comparten, hermano, acerca de lo que es la justificación, la salvación, cuál es la salvación por gracia, cómo es que es la fe, de cómo es que es eso del Antiguo Testamento. Cogen el tabernáculo, vienen y lo explican de una manera tan sencilla. Esos son los maestros, los que nos ayudan a edificar la iglesia, aquellos que ayudan a construir la iglesia basadas en todo lo que es la palabra de Dios. Lo necesitamos, están a la orden, están en este tiempo. Usted también puede ser maestro, no sé el Señor a qué lo llamó usted, pero espero que usted esté dentro de nuestros 5, y si no está dentro de estos 5, hermanos, pues hay más dones, gracias al Señor. Hay dones también del Padre, hay dones del Espíritu Santo. Espero que tenga dones, que el Señor dice que como mínimo tenemos un don. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús hay que seguir haciendo la labor. Esta labor, este ministerio es para dentro de la iglesia, pero también hay un ministerio que está para afuera de la iglesia, un ministerio para hacer la labor afuera, ¿cierto? Claro, nosotros hemos conocido que el ministerio de la iglesia es una labor social y nos quedamos ahí. No hay que hacer la labor social. Y nos quedamos en la labor social. ¿Qué es la labor social? Llevarle un mercadito al necesitado. Y ya. Eso supuestamente es el ministerio que tiene la iglesia. Pero yo digo, ¿será nomás eso el ministerio de la iglesia? Yo creo que el ministerio de la iglesia tiene que ir mucho más allá. El ministerio de la iglesia tiene que ir a tocar otras cosas, influenciar hacia afuera, ¿sí? Probablemente el pastor no es el que va a influenciar a otras personas, pero ahí en la iglesia hay gente que está preparada para ir a influenciar a otra gente que está afuera. Entonces, soy de los que creo que la iglesia tiene un ministerio externo a las familias. A las familias. La iglesia tiene que tener un ministerio a las familias, a todas las familias, cristianas y no cristianas. Tiene que tener un ministerio, amado hermano, que tenga que ver con la parte de la parte gubernamental. Tiene que tener relación con el gobierno. Tiene que ayudar, amado hermano, a dar luces para las leyes. Nosotros vivimos en un mundo donde el cristiano muchas veces no se mete con la parte política porque qué miedo a la política. Eso allá se mete uno a la política, todos nos la embarramos y que de pronto salimos todos mal acomodados de allí. Entonces a veces el cristiano como que obvia la política y esto no va conmigo. Amado hermano, yo creo que hay hermanos dentro de nuestras comunidades que están preparados para hacer la labor política, de estar dentro del gobierno en alguna parte, ayudando, promoviendo, hablando, diciendo lo que tienen que decir. Amado hermano, esos son los que están llamados a hacer esa labor.
Y la iglesia tiene que ser ese ministerio del gobierno, ¿cierto? El ministerio de la educación, porque no solamente es educación dentro de la iglesia, es los que están afuera también haciendo la labor en la parte educativa. No solamente no solamente en la parte de un salón, sino también, ¿por qué no en la administrativa, en la parte educacional? Hay que tocar hasta allá, hasta la parte educacional, amado hermano. Por eso necesitamos muchos maestros, profesores que vayan a los colegios y que sigan compartiéndole de Cristo a cantidad de muchachos que están allá. Necesitamos también un ministerio, hermano, que toque la parte de la economía, un ministerio que toque la parte de las comunicaciones, un ministerio que toque la parte de la religión en general, que digan, vea, este es de los cristianos, mira, la iglesia se levantó, la iglesia tiene voz, la iglesia se manifiesta, aquí la iglesia está haciendo algo, no son ahí unos anónimos, no están ahí encerrados en cuatro paredes, sino que es una iglesia que se muestra al mundo. Eso lo necesitamos también, amado hermano. Y también necesitamos gente que toque el arte, que llegue a todas las partes de esta parte del arte. Es decir, a estos 7 puntos se les ha denominado los 7 montes donde la iglesia tiene que hacer influencia. Y creo, hermano, que la iglesia tiene que tocar esos puntos, ¿cierto? Allá tiene que hacer esa labor. No solamente ayudar con el mercadito al hermano que está en la iglesia, o al vecino que está ahí que también necesita. Eso se hace, claro que sí, no hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Pero creo que hay que ir mucho más allá todavía. Hay que tocar los 7 montes de influencia, donde nosotros necesitamos colocar nuestra voz y que muchos hermanos hagan esa labor. El pastor no tiene que ir a hacer toda esa labor. No, 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 no. El pastor adoctrina a la gente, les enseña la palabra, les enseña de Cristo, les enseña que amen al Señor, y ahí en adelante la gente tiene que dejarse llevar por el Espíritu de Dios para que haga la obra. Así es que si usted tiene una política, bendígalo en el nombre de Jesús. Si usted no tiene un profesor que está en la parte educativa, bendígalo en el nombre de Jesús. Si usted tiene una persona que está trabajando la parte económica de manera general, contadores y economistas y demás, bendígalos en el nombre de Jesús. Si usted tiene gente en la parte de comunicaciones, hermano, bendígalos en el nombre de Jesús. Si usted tiene gente que está en la parte del arte, bendígalos, bendiga a toda esa gente, hermano. Bendígalos en el nombre de Jesús y que sigan trabajando. Ese es el ministerio externo que tiene la iglesia. Hermano, se nos fue la hora. Qué pena con ustedes. Toca irnos para otra clase. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa, pues ahí estamos y esperamos charlar el próximo jueves. Bendiciones. Qué pena. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Amén, profe, gracias. Ya. Bendiciones. Señor lo bendiga, profe. Amén.